Hola, mi nombre es Urinan Pillegas Jiménez. Soy estudiante del Instituto Tecnológico de Zacatepec de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. Es la materia de macroeconomía y hablaremos del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Empezaremos hablando qué es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por sus siglas TLCAN. Es un acuerdo que pretende beneficiar a los países que lo suscriben, que son México, Estados Unidos y Canadá. La mayor parte de las ganancias obtenidas entre el comercio entre México y Estados Unidos se quedan en las empresas de capital extranjero, de acuerdo con el Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera Index. El TLCAN es un acuerdo global que establece las reglas de comercio nacional y de inversión entre Canadá y Estados Unidos y México. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 200 páginas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte vino a sustituir el Tratado de Libre Comercio que existía entre Canadá y Estados Unidos. Este fue firmado en 1988 y en 1991 empezaron las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que fue suscrito por Ryan, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari. Este entró en vigor el 1 de enero de 1904. ¿Quién administra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Es un secretario del Tratado de Libre de Comercio de América del Norte que está establecido por conformidad en el artículo 2002 del tratado. El secretario se encarga de administrar los mecanismos estipulados en el comercio, eh, en el tratado para resolver controversias comerciales entre las industrias nacionales o de los gobiernos de los países, eh, de forma oportuna e imparcial. El objetivo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es que los países que que están establecidos cuenten con las mejores condiciones de comercio entre ellos, para así eliminar los obstáculos entre el comercio y facilitar la circulación transfronteriza de los bienes y servicios para promover las condiciones de competencia justa, aumentar las oportunidades de inversión y proporcionar protección y cumplimiento de los derechos. Entre los años de 1995 y el 2015, el comercio entre los tres países se cuadruplicó. Esto benefició al impulso de la economía de los tres países y se redujo de los precios de los consumidores. Exportaciones e importaciones. Las exportaciones mexicanas en el año de 1993, un año antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, representaba un 12% del Producto Interno Bruto, mientras que para el año del 2015 este alcanzó un 35% del Producto Interno Bruto mexicano. Es decir, que poco más del tercio del Producto Nacional proviene de ventas del producto a otros países. Es relevante si, por ejemplo, mencionamos que México es el principal exportador de vehículos a Estados Unidos. Las importaciones representan el 13,82% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto en el año de 1993. Para el 2015 aumentaron hasta alcanzar el 37% del Producto Interno Bruto. La aplicación que tiene este país
es más del tercio del Producto Interno Bruto, o sea que se compran más productos al exterior. En este sentido, durante más de 20 años que tiene el Tratado de Libre Comercio en operación, se ha mantenido en un déficit alrededor del 2% en los bienes y servicios que salen del territorio y los que entran. Inversión. Mientras que antes que se firmara el Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera directa que se realizaba en nuestro país tenía un déficit más de 100 millones de dólares. ¿Qué quiere decir con esto? Que las empresas y los profesionistas mexicanos prácticamente no salían de las fronteras. Después que se firmó el Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera salió de México y alcanzó en el 2012 un aproximado de más de 22 millones de dólares y el año pasado llegó a más de 12 millones de dólares según el Banco eh, Mundial, perdón. El medio ambiente. La agricultura es la principal fuente de contaminación de los tres países que firmaron en el Tratado de Libre Comercio. En este sentido, la importación de los fertilizantes nitrogenados, los cuales dañan de forma importante el suelo de nuestro país, se ha mantenido constante, de acuerdo con un informe de la asociación. Esta contaminación ha tenido un costo para México de más de 36 millones de dólares. Asimismo, la expulsión de campesinos urbanos a las tierras marginales de la ciudad representó la deforestación de más de 600.000 hectáreas de, al año. Al año. Empleo. El desempleo en nuestro país se ha mantenido durante los más de 20 años que tiene el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un ejemplo a mencionar es que la fuerza laboral en México creció un 32.3 millones de personas antes de que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte a más de 40 mil millones en el año 2002, lo que implica que México necesita la creación de 1 millón de empleos al año para absorber el crecimiento de la fuerza laboral, mientras que en 1993, un año antes de que entrara en vigor la el Tratado de Libre Comercio, el desempleo representaba el 3.9% de la fuerza laboral y en el 2015 esta cifra alcanzó un 5% en la población. El campo fue el más afectado en nuestro país y se aproxima que hay pérdidas de 1.3 millones de empleos agrícolas. El Tratado de Libre Comercio eliminó los aranceles comerciales. Las empresas estadounidenses exportaron maíz y otros granos a México, por lo que campesinos mexicanos no pudieron competir. A la vez, México disminuyó los subsidios a los agricultores. Cabe decir que entonces que una combinación entre la importación de granos procedentes de Estados Unidos y la disminución de los apoyos del gobierno en la actividad agrícola ha sido el verdugo del campo mexicano. Promesas no cumplidas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte promovía que los camiones que provinieran del territorio mexicano viajaran dentro de Estados Unidos más allá del límite de la zona comercial de 32 kilómetros. Sin embargo, en el 2008, 14 años después de la implementación del Tratado de Libre Comercio, la Cámara de Representantes
de aquel país desechó un proyecto que estudiaría la viabilidad de esta medida. Los legisladores estadounidenses argumentaron que los camiones mexicanos no cumplían con los estándares de seguridad requeridos en aquel país. ¿El Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha cumplido con su propósito? El tratado ha eliminado muchas de las barreras comerciales que existían en nuestro país, Estados Unidos y Canadá. Asimismo, ha aumentado las oportunidades de inversión y estableció procedimientos para la resolución de disputas comerciales e incluso aumentó la competitividad de los tres países en el mercado global, lo que convierte a América del Norte en la mayor área de comercio del mundo. Respecto al Producto Interno Bruto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha tenido un fuerte impacto en la negatividad en la cantidad de empleos que se generan en nuestro país. Asimismo, se supervienen del campo mexicano. En medida de es el tercer gran afectado por este acuerdo por el presidente electo Donald Trump, quien quiere renegociar.